actividad. Primero que todo, quiero decirles muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la discusión, en la disertación de estos importantes temas para la juventud venezolana, sobre todo con jóvenes motivados, a pesar del contexto, de seguir discutiendo en la creación de propuestas de valor para el desarrollo de nuestro país, sobre todo cuando el tema que nos convoca a todos el día de hoy es relacionado a la universidad venezolana, un elemento central en el desarrollo social, político, económico de la juventud, como somos pues todos nosotros. Así que para tratar este tema tenemos el acompañamiento de una invitada de lujo, Verónica Chopite. Ella es socióloga de la UCB, cofundadora del Observatorio de Juventudes de Venezuela e investigadora artesanal, a quien además conozco y sé de su intelecto, de sus capacidades en la disertación de este tipo de temas, por lo cual nos espera, creo que, una actividad de bastante nivel. Por último, darle la gracia a todos los equipos políticos de las universidades y las organizaciones de la sociedad civil que hacen posible este evento y el desarrollo de esta ponencia llamada Innovación Universitaria, Retos y Desafíos de la Universidad hacia el año 2030. Sin más nada que decir, le doy el derecho de palabra a Verónica Chopite para que pueda introducir este tema. Adelante, Vero. Gracias. No, bueno, yo quería empezar agradeciendo este espacio, especialmente a Emmanuel y a Luis, particularmente a Luis, que tiene semanas detrás de mí. Yo soy muy lenta respondiendo los WhatsApps, pero bueno, de verdad como sumamente agradecida porque además estuve mucho tiempo en la posición en la que ustedes están, entonces bueno, me encanta hablar de estos temas, además me encanta que me inviten, que la gente y los jóvenes en general busquen hablar de algo que es de su naturaleza, que es hablar de las juventudes y hablar del movimiento estudiantil y las universidades. Nada, entonces creo que esta discusión se va a ir en dos temas. Por cierto, yo estoy vestida como un minion, no me había dado cuenta, pero bueno. Se va a dividir en dos partes. La primera parte es específicamente hablar de juventudes, como dijo David. Además, también me encanta que David sea el que lo modere, porque bueno, que mejor que el presidente de la FSU para hablar de las universidades y el movimiento estudiantil y el papel de las juventudes. Se va a dividir, como dije, en dos partes, en hablar de juventudes, que es algo a lo que me gusta, a lo que me dedico, o a lo que aspiro a dedicarme, y vamos a hablar propiamente después de la universidad. Entonces, para empezar a hablar este tema, voy a estar pasando como unas imágenes que quizás están un poco desordenadas, porque bueno, la presentación me jugó una mala pasada, pero es funcional. Lo primero que quisiera comentarles es que yo he intentado seguir un poco este gran trabajo que ustedes están haciendo y vi las primeras presentaciones, particularmente la de Paula de Alemán, me pareció increíble, y ella ponía un ejemplo del Principito y decía que como el Principito se consigue a un explorador, ¿no? Entonces el Principito era el explorador y hablaba con un geógrafo, ¿no? Entonces era como el choque entre el pensamiento científico y el pensamiento empírico. Yo estoy en un punto donde pasé de ser exploradora a ser científica, si se quiere, o aspirar a hacerlo, y desde esa es la postura que voy a hablar hoy y que me interesa que discutamos. Lo primero es sobre el concepto de juventudes. Cuando nos invitaron a este espacio, yo recuerdo el tema que habían puesto era como juventud y movimiento estudiantil, algo que se llamaba la presentación. Y una lucha que nosotros tenemos, hablo de nosotros en femenino porque yo estoy en el observatorio cofundando esto con Shouri Azar, quien es mi socio, es hablar de juventudes en plural. Ese es nuestro eslogan, si se quiere, nuestra línea narrativa. Las juventudes tienen que pensarse en plural y en desarrollo. La juventud como concepto, como acción, no existe, porque las juventudes tienen muchas formas de expresión por dos cosas. La primera es que las juventudes tienen distintas etapas, o sea, según la ley del Poder Popular para la Juventud, ser joven lo definen a partir de un factor biológico y de edad, que es desde los 18, o desde los 15, mejor dicho, desde los 15 hasta los 29 años. Eso coloca que allá hay muchos grupos de personas que están en distintas etapas de su vida, ¿no? O sea, porque además obviamente la ley está muy retrasada,
pero además es una ley que reconoce a la edad de la juventud es demasiado temprano, la reconoce en el periodo de la adolescencia, entonces es más complejo aún. Y ahí hay unos solapes de la ley. En ese sentido, si por ejemplo pensamos en la propuesta de edad, que es la que nosotros proponemos, que está desde los 18 hasta los 35 años, como ya muchos organismos multilaterales lo están haciendo, bueno, vamos a tener como distintos grupos de jóvenes que están pasando por etapas distintas. Si están entre los 18 y estás como por ejemplo en el sistema educativo formal y vas pensum, bueno, estás entrando a la universidad, estás en un proceso de descubrirte, que no es lo mismo un joven de 18 años, un joven de 35, por ejemplo, que ya debería estar en la producción económica, en la población económicamente activa, ya probablemente sea sostén de su hogar, ya probablemente sus condiciones de vida, o sus condiciones de vida, no, sus aspiraciones de vida son distintas a las de un joven de, no sé, 25 años, por ejemplo. Entonces, por eso es un factor para hablar de juventudes en plural. Y lo otro es que también hay muchas formas de vivir las juventudes, ¿no? O sea, no todo, no todo es joven, este prototipo que siempre, no sé si ustedes buscan juventudes en Google, por ejemplo, les van a salir que si zapatos Converse, grafitis, marchas estudiantiles, digamos, o sea, eso es un grupo de jóvenes, pero no todos los jóvenes somos así. Entonces, la palabra juventudes nos convoca a todos y no nos encasilla. Por eso siempre es importante y nosotros somos como predicadoras de hablar de juventudes. Eso por ahí. Lo otro es que definir a las juventudes desde la edad es un concepto demasiado limitado, porque la definición de juventudes tiene como aspectos culturales, biológicos y políticos. Entonces, como que si nos quedamos solo como, bueno, las jóvenes son los que llegan desde, desde tal edad, bueno, sí puede ser, pero digamos, hay jóvenes de 20 años que ya pueden tener un ejercicio de vida como lo tienen nuestros padres, pues, o sea, ya mantienen su casa, no sé, ya viven sol, qué sé yo, más en estos contextos de crisis en lo que estamos viviendo. Y como dice Bourdieu, un sociólogo francés, la juventud es un concepto absolutamente cuestionable. Entonces, eso siempre hablamos de juventudes. Los sociólogos pecamos un poco de ser generalizadores y siempre decimos, oh, no, pero es que el concepto tiene que ser más amplio, ¿no? Que el concepto tiene que incluirnos a todos. Bueno, yo voy a caer en este pecado esta vez porque tiene sentido. Entonces, ahora vamos a hablar de las juventudes en Venezuela. Eh, Algo importante y es lo que impulsa la constitución del Observatorio de Juventudes, el observatorio que yo estoy fundando con Jouni, que nos pueden buscar en las redes sociales como OPJUVE, Observatorio de Juventudes Venezuela. Y algo importante y algo que nos preocupa. La última encuesta, la última y creo que única encuesta que ha hecho el Estado venezolano sobre temas netamente juveniles, o sea, la última, si se quiere, encuesta nacional de juventud, data desde 1993. Esa investigación lamentablemente no está publicada, no es verificable, pero sabemos que existe. Y esa es la única o la última que ha hecho el Estado venezolano. 20 años después, surge en el 2013, 10 años después, perdón, surge en el 2013 la encuesta nacional de juventud. Fíjense que todos dicen juventud, no juventudes. De la Universidad Católica Andrés Bello a partir del proyecto UCAP. En ese trabajo que fue inmenso y fue, digamos, pionero en el país, descubre que Venezuela, a ver, también es parte de una tendencia que Venezuela vivía lo que se conoce como una transición demográfica. Una transición demográfica es donde la población económicamente productiva es mayor que la económicamente dependiente. Es decir, Venezuela era un país eminentemente joven, ¿no? Para ese momento, ya me enredé. Ajá. Para ese momento, Venezuela tenía 8 millones de jóvenes. Eso quiere decir, como digamos, ese mito de que Venezuela era un país joven, era verdad. Venezuela en el 2013 estaba en el inicio de su bono demográfico y era un bono demográfico que iba a durar hasta el 2045. Estas transiciones demográficas, mejor dicho, pueden convertirse en un bono demográfico si se generan políticas lógicas con perspectiva juvenil, que ubiquen a los jóvenes como protagonistas y todo aquello. Obviamente, este bono demográfico, esta transición demográfica coincidió enteramente con el chavismo y eso no pasó. Esa es la última data que se hace de estudios juveniles
dado que, bueno, a partir del vacío que genera el Estado por no crear data oficial, la Universidad Católica Andrés Bello se abocó a la maravillosa y la que nos salva a todos los investigadores, que es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Ese proyecto quedó ahí y lamentablemente no lo pudieron seguir continuando, y desde el 2013 hasta acá, o sea, tenemos 7 años sin data juvenil. Lo único que se ha acercado, y es algo preocupante, y que aprovecho este espacio para que debería subirse el volumen sobre esta preocupación, y aprovecho este espacio, es que en Venezuela el bono demográfico se perdió absolutamente. Países como Perú y países europeos tuvieron un gran desarrollo económico, social y de todo tipo con el aprovechamiento de su bono demográfico, y en Venezuela eso no ocurrió. Por el contrario, se perdió radicalmente y rápidamente, lo que hizo que, en términos sencillos, la población venezolana se envejeciera rápidamente. Es decir, Venezuela tiene cifras poblacionales del 2040. Eso se debe a varios factores. En principio, la INCOBI dice que el primer factor es el factor migratorio. Obviamente, los protagonistas de la migración son los jóvenes, dado que ven reducidas sus capacidades de oportunidades acá y buscan otras oportunidades al país. Otro factor que nosotros adecuamos o que nosotros incluimos o problematizamos sobre esto es el factor de la violencia armada. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, la tasa de violencia de asesinatos juveniles duplica a la tasa de asesinatos regulares. Es decir, a los jóvenes en Venezuela los matan más. Y si son hombres, tienen aún más probabilidades de ser asesinados por violencia armada en la calle. Eso representa una gran crisis, porque además, una gran crisis para los jóvenes, porque ha generado, y es tan masivo, y para que vean lo catastrófico y lo grave y lo triste que es, que la esperanza de vida de los jóvenes venezolanos se ha reducido 2 años. Eso significa que son muertes evitables. Es gente que muere en la calle asesinado, no es gente que muere por cáncer, por SIDA, por enfermedades graves, que seguramente también los hay, sino que son muertes que sean, o asesinatos que sean, por la falta de políticas públicas en esta materia. A eso se le une un contexto de emergencia humanitaria que también ubica a los jóvenes también en un contexto de vulnerabilidad. Entonces, bueno, yo quiero que exploremos o sensibilizarlos, mejor dicho, con la necesidad de data juvenil. El país tiene que saber, por ejemplo, cuántos jóvenes quedan en el país. O los tomadores de decisión, las organizaciones protagonizadas por jóvenes. O sea, es necesario entender en qué punto está la juventud, y eso es lo que busca generar el Observatorio de Juventudes, que apenas tenemos un año operando. En esa misma medida, algo que yo creo que es fundamental y que justifica la necesidad de data juvenil es que Venezuela tiene que desarrollar políticas con perspectiva juvenil, así como hay perspectiva de género, perspectiva de diversidad sexual, perspectiva indígena, y estamos en una era donde hay que desarrollar muchas perspectivas. También debería hacerse de los jóvenes, porque sí, los jóvenes somos adultos, pero somos adultos con necesidades especiales. O sea, a mí no me interesa, por ejemplo, lo que le interesa a mi mamá, que es una adulta, ¿no? O, no sé, a David le interesa lo que le puede interesar a una persona de 45 años. Porque, digamos, la edad, las etapas de la vida son distintas, y en esa misma medida los intereses también. Además, los jóvenes estamos en una etapa donde hay que desarrollar capacidades para la vida. Entonces, los temas de educación, sí, totalmente. En esto que dice Luis, vean ese informe, se llama Informe de Juventud e Infancia del Observatorio Venezolano de Violencia, y ellos dicen que la tasa de asesinatos extrajudiciales ha aumentado rápidamente con el pasar de los años, y es tal cual, es un estado, eso es propio de un estado con mano dura, eso es propio, por ejemplo, de como las FAES, que suben a barrios y a barriadas populares, y la mayoría de los asesinados son jóvenes. Entonces, bueno, como decía, la necesidad, y hay que trabajar por generar data de juventudes, porque entonces lo que hacen los investigadores cuando siempre hablamos de estos temas es como, bueno, pero ahí está el ENCOVI, solo segmentalo por edad. Y es como, bueno, sí,
Pero eso, yo siempre digo que eso es como ver una foto. Tú ves la foto y tú te quieres fijar en la cara de alguien. Y cuando tú la acercas, al final se pixela. Y eso es un poco lo que pasa con las datas que son generales y no están segmentadas y dirigidas por edad y definidas por edad. Que la acercas y la pones más específicas y al final pierde datos o no te permite ver una fotografía particular. Entonces esa es la necesidad de generar data juvenil. Y además, quien no conoce no opera bien. Y en esa misma medida, si queremos aprovechar ya lo que queda, lo poquitico de jóvenes que quedamos aquí en Venezuela y que además somos los que vamos a tener que echar este país para adelante y además somos los que vamos a, probablemente toquemos madera, lo que vamos a vivir, el proceso de transición. Bueno, es importante la generación de data juvenil, o sea, y vamos a hablar un poquito más de eso, porque además esto va a contrarrestar una cosa que yo creo que es importante y es un concepto potentísimo para entender los problemas de las juventudes. Venezuela es un país y vive bajo un sistema eminentemente adultocéntrico. Yo traje este concepto acá, voy a estar como virando ya va, voy a compartir pantalla, me dices por favor si se ve. Vale, ya te digo. Ahora, vale. Se ve. Ahí se ve. Perfecto. Esto es un concepto, esto es una investigación que la pueden conseguir en internet, se llama Jóvenes en Política, de la Konrad Adenauer, de Ignacio Suaznavar e Inefin, y definen el concepto del adultocentrismo. Por ejemplo, así como estos conceptos quizás son como antipáticos para los que no están sensibilizados, pero como el machismo, el patriarcado, también es una forma de dominación, el adultocentrismo también lo es. Entonces ellos lo definen como, algunos autores han establecido que la apatía presente en los jóvenes hacia las instituciones políticas es proporcional al desinterés que dichas instituciones muestran hacia sus problemáticas y preocupaciones. Esto sucede pues el sistema político y sus instituciones están pensadas desde una lógica adultocéntrica y no genera espacio para que los jóvenes puedan participar e incidir en las decisiones. En definitiva, desde el planteo de la desafección política se presenta una ruptura de las formas tradicionales de participación de los jóvenes. Yo traje acá varios ejemplos de adultocentrismo que me gustaría plantearlos para que lo vean vívidamente. Traje 3. La primera, cuando a Miguel Pizarro lo designan comisionado especial para el tema de la ayuda humanitaria en la Organización de Estados Americanos, uno de los primeros temas que pasó o que se discutió en Twitter, que es como nuestro lamentable centro de discusión, ese muchacho de la Organización de Estados Americanos, ¿no? ¿Qué va a saber ese muchacho de diplomacia? Mejor pongan a Diego Barria, que él es un tipo experimentado. Ojo, yo no voy a decir que no tengo cosas contra Diego Barria, porque sí las tengo, pero el adultocentrismo es una forma de exclusión de los jóvenes simplemente porque son jóvenes. Entonces, además, es una forma de exclusión que nosotros no escogemos y es una forma de exclusión muy boba porque todo el mundo es joven, ¿no? Entonces, como que no podemos escapar de ella. Otra forma, y que es bien grave, y para entenderlo en nuestro contexto, la ayuda humanitaria también tiene una lógica adultocéntrica. Susan Rafali decía que en los encargos, en los envíos que llegan de la ayuda humanitaria, llega instrumentos y estas cosas proteicas y todo eso, y todos los equipos están diseñados para personas adultas. Entonces los niños no tienen equipos de atención propios para ellos. Entonces, digamos, el adultocentrismo no afecta solo a los jóvenes que estamos en edades juveniles, sino también afecta a los que están fuera de ellas. Algo que también pasa, que yo creo que le pasa también es a las personas de tercera edad, ¿no? O sea, como que una persona de 65 años ya no tenga, ya no sea considerada, ya en esa edad sea edad de retiro, y es así como, bueno, métete en tu casa y vive de tu pensión, cuando probablemente nuestros padres tengan esa edad y son personas verdas con talentos y con energía y todo esto para tener un trabajo, pero digamos, en el país adultocéntrico en el que vivimos, bueno, no funciona. Otra cosa que vivimos es la violencia familiar. Ahí se ven también formas de adultocentrismo, que también eso choca con el machismo. Cuando pensamos en violencia familiar,
y entendemos que hay violencia familiar y que hay feminicidio, y digamos, pasamos por ese proceso de construcción, siempre pensamos la violencia familiar hacia la mujer. Cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, ahorita unas investigaciones, y una de las grandes formas de violencia que están viviendo en las comunidades populares en Venezuela es la violencia familiar hacia los niños. Los niños están recibiendo palizas horribles de sus padres, producto también del contexto de estrés y de carestía que estamos viviendo. Entonces, intentar descifrar, esto es un proceso duro, insisto, tiene mucho en común con el machismo, y los jóvenes podemos conseguir muchas coincidencias con los movimientos feministas, porque al final son movimientos de opresión los que estamos viviendo, o en mayor o en menor medida, y más o menos violentos, pero están. Y en la política, el adultocentrismo en Venezuela y en el mundo, pero vamos a hablar de Venezuela, se nota muy evidente, es muy evidente. Yo creo que, bueno, aquí hay mucha gente de los políticos, mucha gente que, bueno, David mismo, que está en el movimiento estudiantil, y probablemente mucha gente que está en los partidos políticos, y se darán cuenta que en los partidos políticos los jóvenes consiguen un techo, no, tienen mira, tú llegas hasta aquí. E incluso los jóvenes, los adultos o los no jóvenes, tienden a invadir las estructuras juveniles de los movimientos estudiantiles, por ejemplo, y de los partidos políticos juveniles. Eso fue mi trabajo final de grado. Si a alguien le interesa leer, me puede contactar por mis redes, y ahí les paso el trabajo, que es bastante modesto, pero bueno, fue bien, me gradué. En esa misma medida, por ejemplo, el adultocentrismo genera un rechazo hacia las formas de participación política. Entonces, por ejemplo, estos datos probablemente ya están bastante desfasados, porque bueno, la crisis nos hace que la población se mueva aceleradamente, y los datos no duren, o no sean o pierdan una vigencia muy rápido. Entonces, la encuesta nacional de juventud del UCAP, que es la única referencia que tenemos hasta ahora, es que apenas 2 de cada 10 jóvenes se interesaban por temas públicos y sociales. Eh, y cuando se exploraba el por qué a estos jóvenes les interesaba tan poco la vida pública, bueno, decían porque eso no me representa, porque eso está cargado de antivalores, porque la corrupción se está comiendo esos cuerpos. O sea, digamos, hay como cosas ahí que los jóvenes no se ven representados. Entonces, yo creo que es algo importante a reflexionar, en estas estructuras formales, particularmente en los partidos políticos. Muy loco que en Venezuela, en el bono demográfico, por ejemplo, una evidencia de la buena oportunidad que tuvimos de aprovechar el bono demográfico, y no es para vanagloriar a este grupo, es el generación, entre comillas, porque ese término está mal usado, pero es la generación 2007. Digamos, la generación 2007 fue como un monstruo que, si ustedes ven ese proceso en la historia, irrumpió, a tal punto que le propinó la única derrota al chavismo. Y eso sucedió en el 2007, cuando Venezuela estaba en pleno apogeo de su bono demográfico, y era como lógico que obviamente un colectivo juvenil apareciera como irrupción. Entonces, los partidos políticos intentan un poco captar esa gente, y bueno, algunos se van, algunos no se van, algunos son efectivos, otros son Ricardo Sánchez, pero digamos, los partidos políticos, si ustedes ven ese proceso, hay un choque entre ellos, y ellos intentan, la generación 2007, hay un libro, que no recuerdo el nombre en este momento, pero lo editó la editorial Alfa, eso es lo único que recuerdo, que se llama La Generación 2007, un grupo de cambios, algo así se llama. Si quieren, lo pongo por mi Twitter, y por ahí lo ven. Y ellos constantemente en una lucha con los partidos políticos por mantenerse puros, para no partidizar la lucha. Digamos, que era complejo, porque estaban luchando contra 2 cosas: contra el cierre de RCTV, que eso no había quien lo parara, y contra la reforma, que la reforma sí fue una lucha importante. Entonces, algo que a mí me parece muy esclarecedor, y una evidencia muy clara de la visión adultocéntrica, que había para ese momento, para el gobierno de Hugo Chávez, y que tenemos hasta nuestros días, es que ante ese movimiento Chávez lanza su grandísima frase: échenle gas del bueno. Eso parece que recuerda
a Gómez cuando la generación del 28 y dice, yo los he tratado como unos hijos, ¿cómo es que dice? Como un padre fuerte, algo así dice, ¿no? O sea, como a un muchachito hay que ponerle carácter porque el muchacho no es gente grande y que se vayan a las universidades a estudiar, porque para eso están las universidades. De eso vamos a hablar en la segunda parte. Otra forma de politización que tienen los jóvenes, además de los partidos políticos, que están como en segunda etapa de esto, pero para pasar a la siguiente parte, es el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil probablemente es la primera forma en que los jóvenes, no la primera forma, pero sí la más común, en que los jóvenes se integran a la vida política o le van descubriendo el gustico de la participación política pública. Obviamente, eso está limitado a que son jóvenes que tienen que asistir a la universidad o asistir a un centro de educación formal. Porque en estos casos siempre cuando uno dice movimiento estudiantil, siempre piensa en el movimiento estudiantil universitario, pero en otros países, como por ejemplo Chile, la marcha de los pingüinos, si quieren pueden buscar eso, el movimiento estudiantil de la etapa secundaria o de nuestro bachillerato tiene muchísima fuerza. En Venezuela eso están organizados, está por ejemplo la Asociación de Educación Media, pero siempre es como muy arropado mediáticamente por el movimiento estudiantil universitario, que probablemente se deba también a una lógica adultocéntrica. Entonces, bueno, yo aquí lamentablemente no pude traer la cita escrita, así que se las voy a leer. Esto es, quisiera mostrar el libro acá, vamos a ver si compartir pantalla. Este es un libro de Orlando Albornoz, se llama Competitividad y Solidaridad, las tendencias de las universidades contemporáneas. Él es un tipo muy brillante que se dedica a hacer sociología de la educación. Este libro yo lo conseguí en el pasillo de ingeniería, voy a estar recomendando libros así durante toda la charla. Entonces, bueno, él se pregunta, esto es una cita que no es de él, que no tengo el autor, sí, por Feur. Él se pregunta, ¿qué es un movimiento estudiantil? Importante, cita, no es una fraternidad, un club social, una organización del estudiante de primer año o de último año, o una sociedad académica, a pesar de que, bajo ciertas circunstancias, puede incorporarse a tales grupos en sus actividades. Podemos definir un movimiento estudiantil como una combinación de participación inspirados por objetivos que intentan explicitarse en términos de una ideología política, movidos por una rebelión nacional en la cual hay siempre presente una desilusión, un rechazo a los valores de la vieja generación. Por otra parte, miembros de un movimiento estudiantil tienen la convicción de que su generación tiene una visión histórica, especial por tener éxito desde la más vieja generación, otras élites y otras clases que han fallado. Esta definición a mí me parece increíble y súper acertada también para atender el papel de los jóvenes. Y para definir lo que yo creo, lo podemos discutir y me encantaría hacerlo, por favor, las 3 factores que deben tener el movimiento estudiantil. En principio, el movimiento estudiantil tiene que tener o tiene su fuerza en un factor masivo. Su fuerza está en que es masivo, o sea, no es el movimiento estudiantil de la FSU, no es el movimiento estudiantil de Avisosa, no es el movimiento estudiantil de Rafael Arrequesens, no. El movimiento estudiantil son todos y no son sobre todo el nombre del libro, claro, se llama Competitividad y Solidaridad, las tendencias de la universidad contemporánea, de Orlando Albornoz. Este libro está impreso y está por ahí, se consigue. Como les decía, no es sobre todo, que es algo que a mí me parece importante, no son los órganos de representación, o sea, no son los cuerpos colegiados. Por eso, no son las federaciones de centros estudiantes, no es la FCU, la FCE y todo aquello, de nada, Ángel. Es su fuerza, es su masivo. Yo creo que cuando David y yo empecemos a hablar, creo que podemos discutir un poco más de eso, pero yo recuerdo cuando estaba en el movimiento estudiantil, yo estuve en la FCU, en la de Hasler Iglesias, eso fue creo que en el 2013, 15, por ahí, no me acuerdo. Una de las preocupaciones era ver cómo hacemos para que la gente salga, o sea, cómo hacemos para no ser solo maquinarias, 2015. ¿Cómo hacemos para no ser solo maquinaria? ¿Cómo hacemos para que sacar a la gente de los salones? Porque ahí está la fuerza. Y por ejemplo, cuando este movimiento estudiantil, creo que fue el 2017, llegó a Venezolana de Televisión, por ejemplo, era que un poco echamos en la puerta Venezolana de Televisión. El movimiento estudiantil de la generación 2007
era el poco de gente al frente de RCTV, ¿sabes? Me explico, está su fuerza en lo masivo. Eso, claro, hace un movimiento muy complicado de coordinar, porque, bueno, no actúa o no debería actuar desde una lógica de representación, o mejor dicho, su lógica de representación es muy, muy complicada, y David lo debe saber, porque representas a muchísima gente, y además te vuelves muy fácil un factor político nacional. En el 2000, creo que 17, una encuesta de Consultores 21 decía que el movimiento estudiantil tenía más legitimidad que cualquier partido político, la iglesia, cualquier organización oficial. Entonces, de verdad que a la gente que hoy se dedica, a David y a toda esta gente que se dedica a la representación estudiantil, siempre ha sido un proceso súper complejo y los admiro totalmente. Otro factor es que tiene que ser disruptivo. Por eso esta lógica de marcar una ruptura generacional. La disrupción significa cuando yo desplazo a un actor del otro. Este término siempre se usa en gerencia. Por ejemplo, el iPod fue una disrupción tecnológica porque desplazó al disco, por ejemplo, ¿no? En la política, por ejemplo, un actor que intentó ser disruptivo pero se diluyó fue, insisto, la generación 2007. La generación del 28, por ejemplo, fue un factor disruptivo en la política venezolana 30 años después, en el 58. Entonces, digamos que un movimiento estudiantil sea pro status quo, es como contra natura a él, por eso siempre se dice como que, bueno, el movimiento estudiantil no es gobernero, y tiene que ser así, o sea, si mañana gana Juan Guaidó, no es que vamos a ir todos a apoyar a Guaidó, que claro que sí, vamos a apoyar como a un proyecto democrático, pero digamos, tienen un sentido crítico. Y si un movimiento estudiantil no busca ser disruptivo, hay que poner en duda su naturaleza, ¿no? Y por otra parte, quizás esto genere más polémica, pero me tengo que sacar del sistema, es que los movimientos estudiantiles tienen que tener capacidad de renovación. Esta gente que es como el remanente de una generación que quedó y nunca ganó nada, esta gente que va a la universidad solo a hacer política estudiantil, se queda hasta que gana un consejo universitario, hasta que gana la FCU, hasta que gana un centro de estudiantes, hasta que, no sé, genera contactos y todo esto, es gente que desvirtúa y genera techos y ralentiza y perturba la función del movimiento estudiantil. Los movimientos estudiantiles tienen que renovarse rápido. Eso también es algo que complica su acción, digamos, porque es un movimiento muy grande y que además sus periodos duran un año, ¿no? Entonces, o sea, los periodos de los cuerpos colegiados duran un año, que además, por ejemplo, en los consejos universitarios, mi mejor amigo fue consejero universitario, y yo me acuerdo que cuando estuvimos en esa campaña, era bueno, vamos a pensar cosas que podamos hacer rápidos en un año. Entonces, cuando tú ves como estos consejeros universitarios que quieren y que no, a renovar la ley de universidad, y es como, bueno, o sea, es todo el tiempo que se necesita eso, o sea, eso tiene que ser un pacto generacional que tú generes, valga la redundancia, en tu equipo, en tu universitario, porque en un año es imposible. Entonces, el hecho de entender al movimiento estudiantil como si fuese una estructura partidista, leninista, republicana, no tiene sentido, lo desvirtúa. Los movimientos estudiantiles no funcionan como los partidos políticos. Después podemos hablar como la relación entre los partidos políticos y el movimiento estudiantil, eso nos da para otra discusión. Pero bueno, esas cosas me parecían interesantes. Ahora, yo creo que hoy los movimientos estudiantiles tienen, no vamos a decir dos vicios, pero yo siempre he sido como muy preguntona o muy cuestionadora sobre estos temas. Y particularmente yo creo que esta capacidad o esta incapacidad que tienen los movimientos estudiantiles de renovarse se ve en dos cosas, o le falta, como mejor dicho, yo creo que va por ahí, la personalidad actual del movimiento estudiantil. Vamos a adentrarnos un poco en eso. Y esto era una cosa que hablaba con Luis en estos días, que es la estética. Los movimientos estudiantiles tienen una estética como muy tradicional. Si ustedes ven una rueda de prensa del movimiento estudiantil, y voy a compartir pantalla acá, me confirman si se ve, este video que no sé si se escucha, espero que sí, Sí se ve. pero igual, lo que interesa es como la imagen. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, Escuela de Nada, Dios los bendiga. No se escucha el video.
No, qué chimbo. pero apreciamos la imagen claramente. Ok. Bueno, lo pueden buscar el video. Yo me imaginé que no se iba a escuchar, pero estos son mejores momentos de Escuela de Nada, episodio en el minuto 31:16. Pero la estética, ¿no? La estética sobre todo es algo visual, más que todo. Este, digamos, cuando tú ves un dirigente estudiantil, se mueve así, ¿no? Y ahora está la moda de ya no poner, ajá, de no ponerse camisas columpias, no ponerse chaquetas, y siempre tienen un backing de gente atrás que es que sea esa gente ahí, ¿sabes? Como que esas cosas que, ojo, yo no estoy diciendo que esté mal, digamos, si funciona y bueno, les es efectivo, bueno, está ahí, pero yo creo que eso nace como una copia de los partidos políticos y creemos que la política es así, que la participación política es así. Y yo creo que ahí está, por ejemplo, la capacidad del movimiento estudiantil en ser disruptivo. No sé si era en este video de la primera ministra de Nueva Zelanda, que era decir en un minuto los logros que había tenido, y la tipa fue súper trending topic porque era como, qué cool. Yo creo que esa es la personalidad que debería escoger el movimiento estudiantil, ser un poquito auténticos, o sea, como no ser tan acartonados. Claro que, digamos, la gente que innova, sí, innova, se, se enfrenta al riesgo de hacer el ridículo. Y cuando tú ves esto, haces estas cosas como cool, pueden salir un poco de gente que te diga, ay, qué ridículo. Pero bueno, no tengan miedo a innovar. Y yo creo que eso sería, y hay que innovar, o sea, y esto que es un programa de innovación, o que una de las aristas es innovación, hay que innovar también o que redunde en la estética. O sea, repiénsense por qué todos cuando hacemos campaña, yo no sé si sigue siendo así, pero repartimos chapas, bobinas y franelas. Eso tiene sentido, eso genera valor, eso, porque digamos, cuando tú hablas con gente que detesta el movimiento estudiantil, siempre es, no, pero es que te pana, esto así, y la burla siempre es como la que hace Cris Andrade. Digamos, hay un estereotipo ahí que yo creo el humor es muy interesante para estereotipar gente y para darte cuenta de qué cosas quizás deberías corregir. Estas son cosas que yo les lanzo la pelota a ver si le ven sentido. Eso por otra parte. Por una parte. Otra parte que creo es la épica. El movimiento estudiantil está marcado, y en general las juventudes están marcados por una historia de epicidad. Esta idea que dice Orlando Albornoz de nosotros venimos a hacer lo que la otra generación no pudo. Nosotros sí lo vamos a lograr. Nosotros venimos a que lo que la generación 2007 no logró y los partidos políticos se los tragaron y nosotros sí lo vamos a hacer. Eso es una conducta normal, si se quiere. Y también, ¿saben? Estos discursos de nosotros vamos a refundar la república por la libertad de nuestro país. Y es como, bueno, pero ya va, tú tienes un campo de acción que es un campo de acción súper limitado, pero es un campo de acción que genera muchísimo valor, porque además es un campo de acción que el Estado no tiene capacidad o tiene una reducida capacidad de aceptación, y a ti te escuchan, tú estás ahí con la gente, digamos, tú vas pupitre por pupitre, la gente te conoce, la gente te habla, los centros de estudiantes tienen aún más capacidad local. Entonces esta intención de siempre hacer historia y de quedar por generaciones, creo que es algo que los come. Y yo creo que deberían ser más sensatos en ese sentido. Yo cuando estuve en el movimiento estudiantil, yo estuve en vínculo UCB, vamos al centro de estudiantes 4 veces, siempre decíamos, Berro, ¿cómo hacemos? Nosotros, yo me acuerdo que ganábamos elecciones por hacer cosas tan pequeñas. Nos decían que éramos conserjes. O sea, limpiar la escuela, poner señalizaciones en la escuela, hacer comunicados que fuesen un poco más allá de los consigneros. Además, todos éramos estudiantes, obviamente estudiantes de teología, entonces teníamos un muy buen verbo. Entonces, ¿sabes? Estas cosas pequeñas que creo que se desmeritan, creo que es donde tiene más valor el movimiento estudiantil. Si quieres liberar la república y el rescate del país de libertad y de progreso, métanse en un partido político que tiene más capacidad de acción que el movimiento estudiantil. Bueno, como digamos, y entonces el movimiento estudiantil, no voy a parar mucho en eso, es obviamente la generación del 28, una generación que empezó siendo una comparsa de carnaval, y terminó hablando y haciendo poemas de libertad. Ahí está lo sencillo, el movimiento estudiantil. Ven, o sea, la generación del 28, yo los quería escoger a la madrina del carnaval y miren lo que terminó haciendo.
y fue una generación que trascendió, pero trascendió con paciencia y salidita. Rómulo Betancourt empezó políticamente en el 28 y su clave era Raúl Leoni, y los dos empezaron en el 58 en el 59, con Betancourt siendo electo y él le pasa al Leoni, la primera elección que va a decidir Brasil. Entonces yo creo que esta idea de con paciencia, salida y constancia se logra cosas importantes. No se van en los sesos por cómo yo actuaría y cómo marco mi destino. Y nada, vamos con calma. Y además tenemos 23 años, todavía había para vivir. Lo otro que yo creo que es un movimiento estudiantil que pasa por debajo de la mesa es el movimiento de la renovación. El movimiento de la renovación sucede en el 60 y está muy influenciado por la Revolución Cubana. Digamos, no es una referencia como muy bonita, pero fue un movimiento que se dio, estuvo su epicentro en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes lo intentó tímidamente y fue un movimiento que buscaba, eso está en internet, incluso está en este libro, que también se los recomiendo si quieren saber temas de Universidad Política y Democracia, Escritos Políticos. Aquí escribe un tipo que me parece brillante para estos temas, que es Leonardo Carvajal y Tulio Ramírez. También está Luis Formayor Toro, que él también escribe muy bien, pero bueno, no lo nombré porque la perdió y empezó a negar el holocausto, entonces vamos a cancelar a esa gente. Y bueno, el movimiento de la renovación fue un movimiento bastante sencillo y que pedía cosas que además estamos pidiendo nosotros, o sea, que yo digo cuando estaba en la universidad y ustedes también. Por ejemplo, como que se revisaran los pensums, que se revisara el examen de admisión, pedían también unas cosas con residencias y todo aquello. Y el movimiento de la renovación fue importante porque además en esa época se da el primer allanamiento a la Universidad Central de Venezuela, porque digamos, era un movimiento donde, por cierto, la Escuela de Sociología tuvo una participación importante, que los estudiantes acampaban en la escuela de nadie, fue un movimiento como, o sea, es muy revolucionario. Hay un libro que no es muy bueno, pero si lo quieren leer, que se llama El cielo por asalto. No recuerdo el nombre del autor, disculpen, pero se consigue por ahí. El libro no es muy bueno, pero está inspirado en esa narrativa, es una novela fabulada. Entonces, bueno, el movimiento 2007, que lo he hablado durante todo el proceso, yo creo que, y es uno de nuestros intereses en el observatorio, creo que es un movimiento estudiantil que hay que ver más el ojo, porque no es casual que, por ejemplo, de ese movimiento estudiantil hayamos tenido hoy los mayores dirigentes vengan de ese grupo, y que además es gente que hoy está viviendo el exilio, o la tortura, o este tipo de cosas. Miguel Pizarro, David Smolansky, Juan Guaidó vino de ese movimiento. Digamos, ahí tú le ves la lógica, o sea, cuando tú dices como, escuchas a esta gente muy chimba, y te dices que el movimiento estudiantil no sirve para nada, lo que hace es tirar piedras y ponerse chaquetas y hablar en ruedas de prensa. Tú dices como, mira, no, pero esta gente, y además una cosa que da el movimiento estudiantil, eso es una cosa que discutíamos hace poco por Twitter, muchos contactos, o sea, y el capital relacional es muy importante. Yo hoy tengo 2 trabajos que los he conseguido gracias a gente que conocía el movimiento estudiantil. Y la proyección que he tenido, que es muy chiquita, la he conseguido gracias a que estuve en el movimiento estudiantil. Y conozco a mucha gente que ha generado organizaciones gracias a los contactos de proyección y sobre todo como al fogueo que te da el movimiento estudiantil. O sea, los movimientos estudiantiles y los mueve Naciones Unidas, que son aún más burlas, o sea, son aún más burlas, no es que yo me burlo de ellos, son importantes porque son sensibilizadores para los jóvenes de los problemas públicos. Entonces sí tiene sentido. Claro que es una simulación en gran medida. No es, esto suena muy chimpo, no es como la vida real, ¿sabes? O sea, la política no solo se hace desde ahí, porque además es una etapa, tiene que ser una etapa, y tiene sentido y tiene valor mientras sea una etapa. La responsabilidad de esta gente cuando salga es, bueno, generar generaciones de relevo, valga la redundancia, que cuando yo me vaya, por ejemplo, cuando yo estuve en el movimiento estudiantil, una de mis generaciones de relevo era Carlos Benucci, que estaba en el movimiento estudiantil y ya él generó otra generación de relevo, y así íbamos, y así íbamos. Y por ejemplo, el equipo donde nosotros él sigue, tiene 13 años. Entonces, los equipos estudiantiles tienen que buscarse longevos en la historia, y yo creo que eso va la idea de trascender a ser equipos electorales y volverse equipos políticos. O sea, los movimientos estudiantiles tienen sentido y tienen valor, un poco de cosas. Eso por ahí. Otra cosa, 2 cosas más para cerrar esta etapa.
El reto que yo creo que se enfrentan y que los quisiera invitar es que el movimiento estudiantil tiene que operar con sentido holístico. O sea, y esto es una cosa que dice este libro, que dice Leonardo Carvajal, creo, eh, que dice Tulio Ramírez, dice, la universidad tiene sentido, su sentido de universalidad. O sea, su nombre no es de gratis. Es universal porque tiene universalidad de pensamientos, universalidad de áreas de estudio, pero también universalidad de actores, ¿no? Están los profesores, está el personal administrativo, bueno, que lo incluyen en la comunidad académica, que no debería, pero vamos a incluirlo. Y están un grupo de actores que están los estudiantes. Entonces, una de las cosas como que yo veo que frena y que además reproduce, que vamos a hablar de eso para cerrar ya, el mal modelo que tienen las universidades autónomas es que cada quien gerencia su poder. Esto es una cosa que dice Orlando Albornoz, increíble. En la universidad venezolana no se gerencia la academia, se gerencia el poder. Todo el mundo quiere ser rector de la Universidad Central de Venezuela para luego lanzarse a diputado, para luego usarlo como plataforma para ser alcalde, ¿sabes? No son científicos. La universidad tiene un sentido de cientificidad, no tiene un sentido de plataforma política. Claro, gestiona poder político, obviamente, porque bueno, este es el país que nos tocó vivir. Ya vamos a profundizar un poco más de eso. Pero la naturaleza de la universidad no es para eso. Entonces, yo me acuerdo que en el movimiento estudiantil del 2013, yo no sé si ustedes vieron o se acuerdan de esto, de el tema de la OPSU, cuando la OPSU intentó meter cambió los requisitos para acceder a la OPSU, entonces se hacía, por ejemplo, lo que primaba era la ubicación territorial y no tu promedio. Entonces eso hacía que mucha gente que no tenía las capacidades ni los medios para entrar a la universidad, bueno, simplemente entrar al UCB porque vivía cerca, por ejemplo. Entonces la gente que, por ejemplo, vivía en Táchira no podía aspirar a entrar a la Universidad Central porque no era la que estaba cerca. Entonces eso, digamos, yo me acuerdo que eso fue una conversación sabrosísima que al final no llegó a nada. O bueno, sí llegó a algo, pero que el chavismo efectuó y al final ese poco cupo que ofrecieron y que dieron, se terminaron perdiendo porque la gente estaba ahí, lo que hizo fue generarse frustración y los índices de deserción aumentaron muchísimo. Y cuando estaba eso, yo me acuerdo que había mucha gente que decía, bueno, pero es como un tema de las autoridades, ¿no? Las autoridades son las que se tienen que meter en eso, digamos, nosotros no tenemos, y es como, bueno, no. Digamos, los estudiantes también tenemos que velar por lo que pasa en nuestras universidades y también tenemos una capacidad de decisión. Y también cuando empezó, yo me acuerdo que hubo un caso también en la Universidad Central que se descubrió que el Consejo Universitario desvió unas partidas que iban para las becas, las terminaron ofreciendo para pagar nómina porque tuvieron una emergencia ahí con una nómina y entonces lo que hizo fue retrasar un poco la beca. Eso se escucha más mal por tu cara y se escucha más mal de lo que estoy diciendo, pero digamos, era una cosa que tenía sentido, porque además las autoridades habían dicho como, no, bueno, es que simplemente vamos a intercambiar una partida por otra, una cosa así. Pero yo me acuerdo que la urgencia era tenemos que pagarle a esta gente que es personal obrero, porque si nos cierran las facultades y no puede haber clases. Entonces, digamos, cuando tú piensas holísticamente y tú dices, bueno, la universidad no solo depende de los estudiantes, sino también depende, por ejemplo, del personal obrero, que yo creo que tiene demasiado poder, tú dices, bueno, sí, yo puedo negociar estas cosas, ¿no? Pero la discusión que se dio ahí, no, pero la beca del estudiante vale más. Y es como, bueno, yo no sé qué vale más, pero digamos, hay que buscar que la universidad siga operando. Y yo creo que a veces el movimiento estudiantil, que está bien, yo creo que hay que decir cosas como, otra cosa, lo del paro. Ustedes no han vivido tantos paros, pero yo viví 3 paros en mi vida académica. Y una de las cosas era como que decíamos, bueno, pero ¿cómo luchamos contra el paro? Porque al final los profesores tienen razón en lo que están pidiendo. O sea, les están pagando mal, están fuera, el trabajo se está precarizando. O sea, no le puedes pedir a un profesor que gana, no sé, que su sueldo mínimo le alcanza para medio kilo de queso, decirle, no, profesor, no pare porque es que yo me toque graduar en 5 años. O sea, me explico. O sea, tienen que actuar con sentido
de universalidad. La universidad no solo depende de los estudiantes, incluso el estudiante, si se quiere, es el último eslabón de la cadena académica. Lo que pasa es que como es el grande y es el más masivo, tiende a tener más fuerza. Por eso el uno por uno por uno es tan grosso. Entonces, bueno, para cerrar esta parte, compartir pantalla otra vez. Eh, ya va. Concha. Una de las cosas importantes, ahí se ve. Se ve. Sí se ve. Sí se ve, perfecto. Ahorita no. Ahorita Una de las cosas importantes que yo creo... a ver, ahora bueno, una de las cosas importantes que yo creo, para que vean la necesidad de renovación, es la selección negativa. Y la selección negativa se da a partir de dos cosas: que la gente se integre y que la gente le importe la vida pública. Entonces, este concepto que me parece súper potente es de Concefebres, y dice: un resultado especialmente temible de la generalización de la corrupción es el desprestigio moral de la burocracia y del Estado a los ojos del resto de la sociedad. Se trata de un fenómeno que se alimenta a sí mismo. Si el funcionario público y la política carecen de desprestigio, los mejores de cada generación los evitarán como lugares para realizar su vocación profesional. De ellos, los más interesantes es su propio estatus social. Los más interesados en su propio estatus social se dirigirán a la empresa privada, y los más llamados por el servicio público se ubicarán en las organizaciones del tercer sector. Es probable entonces una selección negativa: los incompetentes, que no conseguirán hacer carrera en ningún otro lugar, y los inmorales, que entrarán en el servicio público para explotarlo con fines privados, quedarán en el control del Estado, acentuando su inoperatividad y su desprestigio. A mediados del siglo XX, los mejores profesionales de Venezuela trabajaban para el Estado y participaban activamente en política. En esto ciertamente no puedo decir lo mismo. En este Estado ciertamente no puedo decir lo mismo. Entonces, bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo que tengo un tiempo trabajando en el tercer sector, trabajo en otra organización que también está coayudando esto, que es Triun Ideas, que Irving Briseño, que es un tipo, es un duro en temas de innovación, va a estar pronto. Digamos, eso está así, o sea, gente muy buena que tú dices: porque este tipo está en esta organización y no está, no sé, buscándose la alta, ¿no? Porque hay gente tan preparada en las empresas privadas, pero hay gente tan poco preparada en los partidos políticos, porque además, por ejemplo, se cree que en los partidos políticos es solo esta estética, es solo lo que reparten volantes, los que pegan gritos, los que se ponen chaquetas y los que hacen ruedas de prensa. Y no, los partidos políticos también tienen que tener gente muy preparada. La academia y la política tienen que coayudarse, o la academia y el activismo político tienen que co-crear. Este distanciamiento en esta cosa que decía Paola Alemán, que me parecía increíble, sobre el geógrafo y el explorador a partir del Principito, tiene sentido. O sea, los partidos políticos están como en una esfera superior, mayor, mejor que todo el mundo, y las ciencias están a un lado. Digamos, nadie cree en las ciencias, sean duras, blandas, de cualquier tipo, y la gente en general, desde mi punto de vista, exige poca generación científica. O sea, la gente no le interesa el servicio de datos, por ejemplo, no le interesa que el Estado rinda cuentas, no le interesan como muchas cosas de la participación pública. Por ejemplo, nosotros para el observatorio, algo que nos ha costado conseguir el financiamiento, porque los mecanismos de aceleración solo aceleran a organizaciones de tercer sector que generen productos, o que generen servicios de activismo, de activismo en comunidades vulnerables. Entonces, cuando tú vas a buscar financiamiento para generar data, nadie te entiende, porque eres como el nerd, el gallo, ay, qué fina esta gente, qué interesante lo que hacen ustedes, pero no tengo plata para ustedes. Entonces, estas formas de selección, entonces, bueno, digamos, obviamente, los espacios vacíos en política nunca quedan vacíos, siempre son llenados. Y son llenados, dado que nadie quiere inmiscuirse en el activismo político, son llenados por gente que, bueno, de dudosa procedencia,
y que además tiene como años y años intentando, eso pasó desde mi punto de vista en las últimas elecciones que ganó David. Hubo un grupo de gente que tenía como muchos años ahí intentando rajuñar algo, y finalmente la poca capacidad de renovación que tuvieron ciertas generaciones los hizo como impulsar y llegar más rápido. Son remanentes generacionales que quedan ahí. Entonces, la importancia de dedicarse a la vida pública y la vida partidista es que si nosotros, esto es muy cliché, pero si nosotros no nos interesamos y si la gente buena no se interesa, la selección negativa lo va a hacer. En Venezuela hay una forma de selección negativa. La gente siempre dice, ay, pero esos políticos brutos que no se gradúan, que taca, que no sé qué. Y es como, bueno, pero ¿dónde está la gente que se gradúa, no? O sea, estas mamás que les dicen a sus hijos, no te metas en el movimiento estudiantil, que eso es una perdedera de tiempo. No vayas a la marcha, que eso es peligrosísimo. ¿Para qué te vas a meter en un partido político? Eso es gente que incentiva las formas de selección negativa. O creer que la política no sirve para nada. Eso pasa también porque yo creo que el modelo político venezolano tiene que repensarse. En la política tienen que haber incentivos. O sea, esta idea de sacerdotes en la política es un servicio y y estamos aquí para servir y yo no quiero ningún beneficio metálico. No, la política es un trabajo y a ti te deberían pagar y te deberían pagar bien por eso. Entonces, por ejemplo, a los diputados cuando ganaron en el 2016 les pagaban como menos de sueldo mínimo y obviamente quién va a querer ser diputado si voy a pagar mal. Eso hace que se genere corrupción y hacen que se privaticen los intereses. Entonces, yo creo que en general, y particularmente también lo veo, y preocupantemente, en los movimientos estudiantiles, es como preocupante. Obviamente hay mucha gente que le hace frente, como David, y no porque esté aquí, pero por ejemplo también está Carlos Benucci, Estefanía Cervó, Alfredo, no me acuerdo su apellido, Rafaela Requesens, un poco de gente que le está haciendo frente a eso, pero digamos, son muy pocos. Entonces, bueno, si a usted le molesta a la gente que está en el movimiento estudiantil, le parecen unos tipos demasiado nefastos, es porque, bueno, usted no, en cierta medida usted quiso que sea así. Entonces, claro, hay gente que cuando tú dices, bueno, yo le voy a hacer frente a esto y te consigues un ecosistema plagado de gente que tú dices, como esta persona llegó aquí, pero a eso hay que hacerle frente, digamos, la política no es un movimiento, como decir, glorioso y que la gente te carga en hombros y te llueve plata, no, o sea, es un movimiento que se hace todos los días y que es un movimiento que vive de la palabra, del verbo y de la acción. Entonces hay que entenderlo así. Otra ya para terminar, que creo que me extendí en el tiempo, es un poco repensar el papel de la universidad venezolana, y era lo que decía anteriormente, porque esto es redundancia de, o sea, el movimiento estudiantil, por ejemplo, y la dirigencia estudiantil se comporta así, porque el modelo universitario responde a esto. Yo creo que el modelo universitario, por lo menos en las universidades autónomas, en las privadas tienen otras lógicas, las experimentales también, porque además estas últimas dependen del Estado, pero creo que el el modelo de universidad autónoma en Venezuela no sirve, no opera, no gestiona. Algo importante que dice Orlando Albornoz, yo soy fan de Orlando Albornoz, como se habrán dado cuenta, él tiene, por cierto, una entrevista muy buena en Pro Da Vinci, se le hizo Hugo Prieto ya hace como 2 años, la pueden buscar por ahí, ponen Orlando Albornoz, Pro Da Vinci, Hugo Prieto y sale. Él dice que la función de la universidad es dar lo que la sociedad necesita, no lo que la sociedad quiere. Y eso explica que la universidad tiene que tener una visión más a futuro porque al final es una comunidad científica. Entonces no tiene que estar pensando en coyunturalidades y en lo urgente, sino tiene que estar pensando en lo importante. Y otra cosa que dice Orlando, como si fuese amigo mío, Albornoz, es que en Venezuela hay una vulgarización de la universidad. La universidad, si ustedes revisan, por ejemplo, estos textos que les recomiendo, tienen 2 funciones importantes. La primera es entrenar capital humano, digamos, que tú vayas a una universidad a estudiar ciencias políticas y te sientes en un pupitre, hay un profesor y te enseña qué es el Estado, cómo funciona, cómo se administra. Esa es una. Y otra función que es fundamental es la generación de conocimiento, la búsqueda de la verdad, como dicen, por ejemplo, en la ley de autonomía universitaria. Eso en Venezuela está muy reducido. El capital científico en Venezuela es
ínfimo, porque además no hay incentivos para investigar. Ser investigador, por eso soy sociólogo, por eso soy investigador artesanal, es muy mal pagado, hay muy pocos fondos de investigación. Y ahí ven como eso es redundancia del vacío de datos, o sea, no es solo el Estado, es todo el ecosistema público que no apoya las investigaciones desde mi punto de vista. Y eso ha generado lo que Orlando Albornoz dice, es una vulgarización de la universidad, porque ahora las universidades se basan en dos cosas. En principio en el credencialismo. Lo importante es expedir títulos. Por eso parece un gran liceo. Lo importante es que tú seas politólogo, que yo sea sociólogo, que el otro sea ontólogo y que el otro sea bibliotecólogo. No importa, además esos títulos, cuando uno egresa, no son revisados, no son chequeados, no se discute si esa gente, por ejemplo, tiene el nivel todavía para hacerlo. Digamos, en los países normales y que funcionan, los profesionales pasan por sus colegios profesionales o por lo que sea, pasan como una serie de nivelaciones o de revisiones para saber si su grado sigue teniendo sentido. Y lo otro es, bueno, esta vulgarización que hace de las universidades un gran liceo que yo creo que es bastante... y lo otro, que era lo que iba a decir, es que las universidades venezolanas, según Albornoz, dicen que están pensadas desde el aula, no desde el conocimiento. O sea, cuando les digo, vamos a la Universidad Central, estoy cerrando, vamos a la universidad, ustedes piensan sentarse en un salón al frente de un profesor, no piensan, por ejemplo, en las bibliotecas, no piensan, por ejemplo, hacer deporte, no piensan, por ejemplo, hacer política, piensan en ver clase, y ese es uno de los grandes problemas de la universidad. Entonces, bueno, yo creo que eso hace que nos repensemos la universidad y que creo que además no se reduce a renovar pensums y no se reduce sobre todo a si el chavismo pone plata o no pone plata, o si el Estado pone plata o no pone plata, o si está la OPSU o no está la OPSU. Digamos, hay que pensar en algo más grande. El modelo universitario en Venezuela no sirve, no genera conocimiento. Los pocos que están generando conocimiento son las privadas. Los investigadores buenos que están en las que salieron de las universidades autónomas, hoy están editando con la UCAP y con la Metropolitana. Son los que más están editando y publicando. La Universidad Central casi no está editando nada, ni vende libros, ni nada. Entonces, nada, eso son como algunas cosas que les dejo por acá. Yo quería cerrar con algo importante, y es que para también entrarle o meterle el pecho a los estudios juveniles, creo que también hay que hacerles de la literatura, y alguien que hizo eso fue Miguel Otero Silva. Yo soy fan de este autor también, un clásico de la literatura venezolana, miembro de la generación del 28, fundador del Nacional, abogado, político. Y él tiene Fiebre, búsquense esta novela, no está en el pasillo de ingeniería, pero en los libreros de Sabana Grande y los que están bajo el puente de Fuerzas Armadas los tienen. Y además el texto es increíble porque las 50 primeras páginas empieza entrevistando a la generación del 28 en su vida adulta, ¿no? Entonces le preguntan a Leoni, a Betancourt, a gente que quizás no es tan mediática, qué piensan de la generación del 28. Entonces esto es bastante importante, y aquí tienen una cita que me parece increíble. Vamos a hacer un repaso, digamos, rápido. El Fiebre se trata de la historia de Vidal Rojas. Vidal Rojas es un joven estudiante que va entre montoneras y amores juveniles, y va descubriendo su participación política. Entonces, este texto empieza con una conversación de Vidal Rojas y un graduando que era muy importante para ellos y que, digamos, está muy preocupado por el tema universitario. Entonces, y esto también ocurre durante la época de Gómez. Ahí se ve la pantalla. Se ve, pero no se lee muy bien por el contraste de las palabras con el fondo. Ok, yo la voy a leer igual. Ahí. La voy a leer igual. Dice: tal vez ustedes, y sin ustedes los que vengan detrás, alguien lanzará la primera piedra sobre este pozo verdoso, sacudirá los cimientos de la universidad podrida, de la cultura fétida, de la ciencia pestilente, de la sociedad putrefacta. Ustedes dirán que es difícil que surjan juventudes limpias, cuando el ejemplo de los viejos es una cátedra de servilismo, y se equivocarán. El viejo pastor probó que los microbios no nacían por generación espontánea, pero no probó los mismos de los hombres dignos. Esta frase, el personaje se llama Stanga, esto está en el prólogo
de este texto. Entonces, bueno, para que vean que generacionalmente compartimos las mismas frustraciones, Otero Silva también las tenía. Esta fue la primera novela que escribió tenía menos de 30 años y bueno, seguimos arrastrando resentimientos, no arrastrando resentimientos, arrastrando inconformidades, que yo creo que también es algo natural en la juventud. ¿Listo, Vero? ¿Aló, Vero, listo? Bueno, creo que sí. Verónica, ¿me escuchas? Ahí, ajá. ¿Listo? Sí, sí, listo, listo. Bueno, Gracias. déjame decirte que una clase magistral, excelente. O sea, Gracias. tenía una serie de preguntas preparadas, pero creo que las voy a olvidar porque diste demasiado. Ay, mira. Mira, tenemos el mismo. Diste demasiada tela de qué cortar. Creo que pueden salir preguntas súper sustanciosas y pertinentes a tu exposición. Voy a quizás añadir un dato que además te aporto, creo que te puede ayudar en tu trabajo en el Observatorio de Juventudes. Te hago un par de preguntas y luego leemos quizás un par de preguntas que hayan en el chat porque también ya se nos acabó la hora. Voy a añadir este dato que creo que te puede ser y es pertinente. La Unión Interparlamentaria dice que las personas entre 20 y 44 años representan el 57% de la población mundial en edad de votar, pero solo el 26% de los parlamentarios del mundo. Los jóvenes menores de 30 años representan el 1,9% de los parlamentarios del mundo y más del 80% de las cámaras superiores del Parlamento en el mundo no tienen menores de 30 años. Creo que eso es una data importante y a partir de esa data te quiero preguntar, ¿qué cambios crees que pueden haber en estas instituciones, en estos espacios de participación política que tienen o deberían estar abiertos a la participación del adulto joven, como por ejemplo son los partidos políticos? ¿Qué cambios tienen que hacer los partidos políticos para que espacio que el joven percibe una oportunidad para generar los cambios que él quiere en la política? Y por otro lado, ¿qué políticas públicas en general crees que se puedan hacer para desfomentar, si se valga la expresión, el adultocentrismo? Por ejemplo, te pongo una medida puntual, la discriminación positiva, el hecho de que haya cuotas a la participación en los espacios de participación política de los jóvenes, ¿es una opción? ¿Lo ves válido o no lo ves válido? Después de eso te haré una última pregunta y leemos a los comentarios. Sí, bueno, aprovecho oye, por favor, pásame esos datos porque no los tenía. Voy a también compartir pantalla para ilustrar un poco esa pregunta que tú estás diciendo. ¿Se ve? Ahí se vería. Sí. Ok, aquí. Esta foto es del 2017. Ahí vemos a Juan Andrés Mejía, a Roberto Patiño, a Juan Requesens, a Miguel Pizarro y a este muchacho volantino, ¿cómo se llama? Paparoni. De PJ, a Paparoni. Esta gente, 1, 2, 3, 4, 5, 4 de 5 están o presos o en el exilio. Juan Andrés está en el exilio, Paparoni está en el exilio, Miguel Pizarro está en el exilio, tuvo que irse a la clandestinidad también por un tiempo, y Juan Requesens está absurdamente torturado, un crimen que no cometió y que hace unos días, el 7 de agosto, cumplió 2 años. Digamos, esta es una foto que demuestra el nivel de adultocentrismo del chavismo y el poder que tienen los jóvenes cuando se inciden en política. Yo me acuerdo que cuando en el 2017 uno de los actores más importantes era este grupo de chamos. Entonces, ahí se ve la capacidad o sea, lo que pasa cuando los partidos se renuevan. Y además es gente, por cierto, que viene del movimiento estudiantil, del 2017 o del 2011, como es el ejemplo de Juan Requesens, que bueno, y tuvo su mayor, cuando fue presidente del FCU,
o el 2007, como por ejemplo Pizarro y Juan Andrés, que Juan Andrés fue el fundador del movimiento Demos de la Universidad Simón Bolívar y presidente de la FCE en ese año. Entonces, bueno, yo creo que eso demuestra también la amenaza que son los jóvenes para el status quo. Ellos además eran menores de 30 años, ya algunos cumplieron 30, pero una cosa importante es que, digamos, las juventudes, como les dije al principio, no llegan hasta los 30 años. O sea, hay gente que dice, y no digo esto porque esté más pegada a los 30 que a los 20, pero las, las, las pirámides poblacionales y las formas de vida particularmente están cambiando. Entonces, algo que va a aligerar, por ejemplo, cuando la edad de las juventudes cambie, es, por ejemplo, quitarle peso al Estado, porque la edad de retiro se retrasa. Entonces, el Estado tiene que pagar, por ejemplo, menores pensiones, si es que lo paga. Eso por ahí. Para responder tu pregunta, Berro, ¿cómo hacemos? Eso es algo que, obvio, yo no tengo la respuesta, pero sí lo hemos discutido mucho en el observatorio. O sea, ¿cómo generamos perspectiva juvenil? Para empezar, yo creo que hay que empezar a entender que hay que operar con perspectiva juvenil. O sea, insisto, estas perspectivas tienen mucha coincidencia con las perspectivas de género, por ejemplo, porque son mecanismos de opresión. Entonces, una cosa importante que a mí me parece fundamental es la ley del primer empleo. Venezuela tiene una ley de primer empleo que no opera, que está, pero no opera como todo en este país. Primero Justicia la intentó renovar hace como en el 2012, 13 por ahí, pero eso cayó en la gaveta. Y una de las cosas que ha generado el chavismo es chamba juvenil. Chamba juvenil, yo tengo la sospecha de que, para empezar, es un fondo de corrupción malandrísimo y profundo. Y creo que además genera formas de explotación. O sea, que tú veas a este poco de chamo barriendo en las calles, y que además sé de personas que están ahí y les pagan muy mal, que no les generan condiciones laborales, que todo eso, que bueno, en nuestra crisis eso ha naturalizado las formas laborales, ha naturalizado las formas de explotación, pero creo que ahí hay formas de explotación graves y que además no genera capacidades para la vida. Lo importante de las políticas con perspectiva juvenil es que generen capacidades para la vida, para ubicar a los jóvenes como actores de cambio y de desarrollo. Pues esa es una de nuestras líneas de acción. Sobre la discriminación positiva, buenísima esa pregunta porque yo también lo he pensado y yo creo que no es el método porque, como sí, por ejemplo, creo que es el método para los movimientos feministas. Porque además, como lo dije, y agárrense de las sillas, y esto puede cambiar gente, y esto puede ser increíble, la edad es una cosa temporal, no, nadie es joven para toda la vida. Entonces, generar estas formas de discriminación positiva son muy difíciles porque, por ejemplo, si tienes un periodo parlamentario, por ejemplo, de Venezuela, creo que dura 4 o 5 años, si alguien es escogido cuando tiene 25, cuando tiene, no sé, 30 años, va a terminar su periodo parlamentario cuando tenga 34. Entonces, como que esa lógica no tiene demasiado sentido. Y yo creo que además es algo que puede ser natural o puede ser más sencillo, entre comillas, o más natural de entender que los movimientos feministas. Porque además, como tú dices, tiene una lógica electoral. Los partidos, por ejemplo, la función básica y esencial que cumplen los jóvenes en los partidos políticos es de activismo electoral. Cuando hay una elección, son los jóvenes quienes reparten volantes, son los jóvenes quienes perifonean, son los jóvenes quienes se ponen la franela, son los jóvenes que salen con el candidato, son los jóvenes. Porque además somos los que tenemos más energía y además una cosa es como que queremos hacer de todo y eso es algo normal en la juventud. Entonces yo creo que puede ser más sencillo que eso entre naturalmente en las políticas públicas como creo que va a ser más difícil hacerlo en los movimientos feministas, porque además la estrategia de discriminación positiva entra por una lógica de pugnacidad de poder. El poder no se da fácilmente, es una lucha siempre que se da. Y yo creo que si a los partidos políticos les interesa seguir existiendo y seguir haciendo electoralmente que la gente vote por ellos, bueno, si presentas caras nuevas, y esas caras nuevas, claro, son como preparadas y todo aquello, también te beneficia a ti electoralmente. No es casual, por ejemplo, que Voluntad Popular pusiera a la mayoría de sus presos políticos para las parlamentarias del 2015. Y la mayoría, por cierto, eran jóvenes. Entonces,
yo no le encuentro sentido, pero no le encuentro sentido a la discriminación positiva, pero particularmente por una cosa biológica, o sea, es una cosa temporal. Y además es una cosa temporal por la que todos pasamos. Digamos, no todo el mundo es mujer, no todo el mundo es indígena, no todo el mundo es discapacitado. Eso es gente particular, me explico. Aunque bueno, por ejemplo, las mujeres somos la mayoría de la población mundial también es mujer. Eh, pero yo no escojo ser mujer, me explico. Yo tampoco escojo tener 20 años. Es algo que pasa, pero que tiene una temporalidad, que ya no está. Pero siempre, si así lo quiero, voy a ser mujer siempre. O al menos que, bueno, no sé, te definas como trans y tal, pero eso también es como muy puntual, no me quiero meter en ese tema. Pero eso, tiene una capacidad de permanencia en el tiempo que no es el de los jóvenes. Por ejemplo, Eso. por ejemplo, me parece fenomenal la construcción lógica que haces para responder a partir de esa política pública particular y de hecho, aquí vuelo de paro sin revisar detalles al respecto, me parece lógico, muy lógico. Sin embargo, por ejemplo, el reducir, por ejemplo, el límite de edad para participar en un cargo de elección popular, esa, ¿qué te parecería? No, no, yo creo que, a ver, los cargos de elección, ahí es interesante, porque los cargos de elección popular, hay gente que dice, por ejemplo, estas discusiones que yo las he visto de gente académica y muy seria, que dice, bueno, para ser presidenta debería tener más requisitos que ser mayor de 18 años, porque esos son los requisitos, por ejemplo, en Venezuela, ser mayor de 18 años y ser venezolano, que son los dos requisitos. Entonces la gente dice, bueno, pero si por ejemplo le pedimos que solo se puede ser candidato presidencial a los que tengan un pregrado, bueno, sí, chévere y qué bonito, pero cuando tú ves las cifras, la mayoría de los jóvenes no estudian, por ejemplo. Entonces, nosotros en nuestra burbuja de privilegios, que venimos del movimiento estudiantil y que estamos en una universidad todos los días y con esa arenga, a veces nos olvidamos y nos atraemos de que somos unas juventudes privilegiadas. Este, entonces, yo lo que creo es que debe ser, o sea, insisto, y no tengo la idea muy construida, por eso me gusta tu pregunta, porque es algo que estamos discutiendo también en el observatorio. Creo que las lógicas de discriminación positiva no tienen sentido aquí, y creo que incluso la edad no debería ser un requisito a definir en un tema de elección popular, claro, que seas mayor de 18 años. Pero, por ejemplo, que tú pongas, no sé, por ejemplo, esa lógica que tú me estás diciendo es como que, bueno, el 20% de los circuitos de cada estado deben tener a alguien entre 18 y 35 años. Es como, bueno, ok, fino, pero a ver, también hay una lógica que no podemos generar, creo que los sistemas basados en edad se llaman plutocracias. No sé, si tú estudias politología, seguro sabes más de esto que yo. Este, eh, También hay una lógica de que, bueno, por ejemplo, la participación política necesita experiencia, digamos, hacer política es difícil y en Venezuela lo es aún más. Entonces, por eso creo que no es una cosa que se resuelva con discriminación positiva, porque entonces lo que también podemos generar es un desgaste de nuestras instituciones políticas, porque hay un poco de gente que, ay, sí, qué chévere los jóvenes, pero son chamos que no saben nada. Y yo creo que eso pasa en los partidos políticos, por ejemplo. No sé, este chamo de BP, X persona, no voy a decir el nombre, pero un diputado de Voluntad Popular que lo escogieron porque, claro, él es una cara joven, mira qué fino, mira lo que hace, pero es un chamo que no sabe hablar, que no sabe desenvolverse, que tiene pocas intervenciones en la Asamblea Nacional, ¿sabes? Que tiene como un pobre ejercicio. Entonces yo creo que esas son cosas que hay que ver que, insisto, no es el caso de los movimientos feministas. Los movimientos feministas luchan porque, mira, que hay jevas muy, muy bien preparadas, que además son mayorías, pero no tienen estos espacios de participación. Entonces, creo que eso es un poco, hay que mediar ahí, como que, bueno, hay que escoger a gente joven, por eso la gente que participa en partidos políticos y esta gente, o que llegue a cargos públicos, es gente que está como entre los 25 y los 35 años, porque, bueno, son juventudes maduras porque tienes que saber cosas, digamos, tienes por lo menos que haber estudiado. Entonces, por eso creo que quizás aquí, en estas lógicas, la discriminación positiva puede ser un contradictorio, o Contraproducente. puede contravenir, contraproducente, exacto. Perfecto. Me gusta y creo que aprovecho la oportunidad para incentivar
a que cada vez nos involucremos más en estos temas de fondo. Creo que es importante. Muchas veces por lo urgente dejamos lo importante y estos temas son claves, son importantes porque no solamente es la lucha contra la salida del chavismo, sino es lo que viene después, porque realmente esta lucha es para tener una vida mejor. Y ese punto inicial, para tener una vida mejor, evidentemente pasa por establecer un sistema de libertades, controles, Claro. pero eso no va a pasar si no piensas sobre el futuro. Ahora bien, a partir Ahí de hay eso, disculpa, adelante. un punto rápido sobre estos casos de participación pública de los diputados jóvenes. Hay un caso que a mí me parece súper interesantísimo, ahí ya debemos cerrar, bueno, que es el de María Albert Barrios. María Albert Barrios, cuando la eligieron diputada, tenía 22 años. Y tú ves, y ella era como timidita y no sé qué y tal, y ahora es como una tipaza. Igual pasa con Miguel Pizarro. Miguel Pizarro llegó chiquitico a ser diputado suplente, y ahora, bueno, en sus juventudes maduras está haciendo lo que es hoy. Entonces, para que vean como un reflejo de todo eso. Ajá, si quieres hacemos las preguntas y vamos cerrando. Y es un muy buen orador, además, Pizarro. Ahora bien, además igual Mariano. Ciertamente los jóvenes muchas veces presentan sentimientos de insatisfacción, de no encajar en ciertos parámetros formales o ciertas formas que se han establecido como, digamos, clásicas dentro de las estructuras formales de participación en la política actual. Y eso lleva a que el joven busque abrirse a nuevos espacios que le permitan participar del mundo público, pero más de acuerdo a lo que son ellos en este momento. Te quería preguntar, ¿qué espacios alternativos, en este caso los partidos, pueden definirlos como los, pero imagino que va a haber otros espacios formales, ves que los jóvenes tengan para la participación en la política? Eso es muy interesante porque no solo hay que verlo la participación política, sino la participación pública. Y el sistema público está integrado por distintos factores. Digamos, por ejemplo, la iglesia tiene una participación pública. Las organizaciones sociales tienen una participación pública. ¿Qué más así? Bueno, las organizaciones comunitarias tienen, o sea, alguien son que sí, los vecinos de Chacao, esa gente hace política, por ejemplo. O sea, la política es un ejercicio muy, muy amplio. Y yo creo que todos los jóvenes bueno, voy a decir todos, pero parte importante de los jóvenes se han abocado a las organizaciones del tercer sector por esta lógica de selección negativa que vimos. Yo creo que ahí es un espacio importante. El problema es que veo que en Venezuela está sentado, no sé si es por nuestra misma crisis, pero está sentado desde una lógica muy, eh, muy rentista, o sea, muy de asistencia, muy asistencialista. Claro, vivimos una crisis humanitaria compleja y mucha gente necesita asistencia, pero no hay organización, o hay muy pocas organizaciones sociales que se dediquen, por ejemplo, a lo que nosotros nos dedicamos. O sea, los centros de estudio, los observatorios ahorita en Venezuela están creciendo mucho porque el Estado no está generando data. Entonces, por eso hay, por ejemplo, un observatorio de sistema de servicios públicos, hay un observatorio, hay un observatorio de conflictividad social, ahorita hay muchos observatorios de lo que sucede en redes sociales, hay uno que se llama Provox, por ejemplo, y así vamos. Entonces, yo creo que eso, si no te gustan los partidos políticos, que está bien, a mí tampoco me gustan, yo solo los he estudiado, y no te ves ahí y no te hace sentido, bueno, está bien, yo no digo que todo el mundo se ponga una franela y salga a marchar y a tirar piedras, no, pero que te interesa lo público, o sea, busca formas de integrarte en la vida pública. No solo, por ejemplo, en las juntas de condominio, a los profesores les encanta decir, por lo menos métanse en las juntas de condominio, ¿no? Porque también son súper tóxicas. Pero busca, no sé, integrarte a un grupo de voluntariado, busca formas de generar impacto. Creo que nuestra generación está muy planteada en generar impacto. Entonces, ¿te preocupa el medio ambiente? Bueno, crea una organización, por ejemplo, para crear un centro de reciclaje. ¿Te preocupa, no sé, que la gente no haga deporte? Bueno, crea una organización para generar capacidades en los jóvenes, para que, ¿sabes? Toda cosa pequeña tiene incidencia pública. Entonces, yo creo que las organizaciones, el tercer sector tiene un punto en que es muy flexible.
y puedes abocarlos de cualquier naturaleza. Entonces, creo que por ahí, no todo el mundo va a estar en un partido político, y no todo el mundo está hecho para eso porque no le interesa. Pero creo que sí todo el mundo tiene que interesarse e integrarse a la vida pública de alguna forma. Excelente, excelente. De acuerdo contigo en esa posición, creo que el espacio público brinda las oportunidades y o sea, los problemas están allí. Lo que se necesita Sí. es creatividad para innovar y ver de qué manera puedes incidir en la resolución de esos problemas públicos. Los partidos políticos pues resuelven algunos, el movimiento estudiantil, como bien lo dices, tiene como punto central la resolución de algún objetivo y en función de ellos nosotros actuamos e impactamos. Lo mismo las organizaciones de la sociedad civil. Y creo que hay una gran variedad en Venezuela. Yo diría que le falta un poco más de profundidad, quizás de oportunidades para que estas organizaciones Sí. puedan robustecerse, pero al final he visto que han surgido y siguen desarrollándose infinidad de organizaciones del tercer sector, lo cual es plausible. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, la hace Manuel en el chat para ya cerrar esta ponencia. Viene dentro de poco, después de que puedas responder esa última, la ponencia de Hasler Iglesias sobre el tema de Activismo, ¿no? activismos en regímenes autoritarios. Así que, bueno, te hago la última pregunta, Vero, y cerramos, ya que está por aquí. Ajá. ¿Qué estrategias le recomiendas a las juventudes venezolanas para innovar desde sus universidades? Insisto, hay una cosa que también, un comentario que leí, decía, es como una muchacha que decía como que ella no creía que los estudiantes eran el último eslabón de las universidades, porque sin estudiantes no hay universidad. Pero, por ejemplo, si hacemos un paro estudiantil, las universidades pueden generar ciencias. Incluso ahorita en el coronavirus, las vacunas, la Universidad John Hopkins son los que están generando la data. O sea, esa es la función de la universidad, para que vean. La función primaria de la universidad es generar ciencia, generar conocimiento. Luego tiene, al mismo nivel, yo no digo que uno sea más importante que la otra, pero la universidad no es solo dar clases. Entonces, por eso insistí ese día que pareciera que somos como, que son los estudiantes el último eslabón de la cadena científica, no lo sé. Sobre lo que dice exacto, en mi extensión también, todas esas cosas. Sobre lo que dice Luis, Berra, yo creo que, insisto, yo no tengo la respuesta, pero creo que un punto primario es preguntarse, ¿esto tiene sentido? O sea, cuestionarse constantemente. Por eso insisto, la deconstrucción que hacen los grupos feministas también sirve para acá. Empezar a deconstruirse y decir, esto tiene sentido. O sea, quizás llegar a un punto existencial, no de ustedes, sino del movimiento. Esto tiene sentido, esto a la gente le genera valor, o yo simplemente estoy reproduciendo una lógica que aprendí por ahí y que veo que a la opinión pública le gusta, y que creo que así debe ser. O sea, creo que un punto importante es decirse, así realmente debe ser. O sea, yo realmente tengo que dar una rueda de prensa cada vez que haga algo, yo realmente tengo que, no sé, tirar piedras cada vez que vaya por una marcha, y no digo que esté mal, solo digo que son cosas que están ahí. Yo realmente tengo que forrar toda la escuela de pancartas y cosas cuando hay una elección. O sea, eso yo creo, por ahí empieza la innovación. La innovación tiene 3 elementos: invención, innovación y generación de valor. No hay innovación si no genera valor, y la generación de valor es porque alguien te lo compre. La universidad y los movimientos estudiantiles o los movimientos juveniles no están generando valor porque nadie les está comprando, o muy poca gente les está comprando esa narrativa. Tú me dirás mejor, yo creo que el movimiento estudiantil ha perdido fuerza y se ha deslegitimado, y la gente les está parando menos, porque bueno, también la crisis nos está comiendo a todos y todos estamos como intentando agenciar nuestra vida y sobrevivir. Pero lo importante en innovar no es solo innovar, y lo vimos en Invento, Luis. La intención es generar valor, y la generación de valor es que esto alguien lo compre, le guste, le vea sentido, se vea reflejado. Entonces, yo creo que lo importante es, o sea, cuando armemos una actividad, es decir, ¿esto de verdad tiene lógica, o yo simplemente lo estoy haciendo porque es así y porque creo que esto es inmutable y no puede cambiar? Creo que es entrar en un proceso de construcción, y una deconstrucción que genere valor,
para el público, para la gente, no solo para mí. Brutal, Vero. De verdad, genial, genial de verdad todo lo Gracias. que has dicho. Creo que nos ayuda a muchísimos a situarnos un poco en contexto y a reflexionar sobre el accionar de nosotros como jóvenes en el mundo público. De hecho, me va a llevar ciertas cosas en las que planteaste el día de hoy. Y nada, luego te envío las datas que nombré hoy para que te ayudes. Ojalá ese emprendimiento que tú estás haciendo pueda por fin ayudarnos a resolver ese problema de falta de datos, porque ciertamente es algo que nos dificulta el accionar político, el no tener bases sólidas y objetivas sobre las cuales poder cimentar nuestra acción. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a las organizaciones que permitieron este espacio, tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de los movimientos estudiantiles que hicieron sinergia para crear este programa de innovación y formación. Y si les interesa más este tema, pueden seguirme por mis redes, VeroChop, la mitad de Verónica y la mitad de Chopite, y por donde siempre estamos hablando de esto es @OBJUVE, Observatorio de Juventudes Venezuela. Por ahí estamos pendientes y a la orden para lo que más quieran. Excelente. Síganla, gracias a ustedes por la invitación. Queremos tener muchas notificaciones de seguimiento y no se desconecten, ya vamos a comenzar la próxima ponencia.